Bienvenidas una vez más a Hablemos Verdad desde casa, un espacio que hemos creado para que juntas podamos pensar, discernir y crecer en la fe a través de conversaciones honestas desde casa. Y sobre todo queremos glorificar a Dios con nuestras conversaciones y queremos también que tú salgas de acá queriendo saber más del Señor. Así que bienvenidas. Bienvenidas, Carlita. Bienvenida. Gracias, Susana. Estamos muy contentas de tener esta conversación el día de hoy con un pastor muy querido, un hermano que conocemos hace tiempo y que ha sido de bendición a través de las redes sociales, de lo que él publica, pero también de sus conversaciones, de las conversaciones que hemos tenido con él. Se trata del pastor Ricardo Daglio y él está desde el 2008 pastoreando la Iglesia Bíblica de Villa Regina, en Villa Regina, Río Negro, Argentina. Está casado con Silvina y tienen 3 hijos, Carolina, Lucas y Micaela, además de que es abuelo de Mateo, Nina, Matías y Olivia. Pastor Daglio se graduó en el Instituto Bíblico de la Unión de Centros Bíblicos Argentina, continuó y finalizó su capacitación en el Instituto de Integridad y Sabiduría y ahora está cursando su maestría en Ministerio Bíblico en The Masters Seminary. Bienvenido, pastor. Gracias por estar aquí con nosotras. Gracias, me olvidé de rectificar, sí, ya terminé en el 2024 la maestría. Sí. Ok, y esta biografía que tenemos, entonces también deberían de actualizarla, pastor. Pero Sí. qué bendición tenerlo con nosotras. Hablando de un Gracias. tema que sabemos le apasiona y nos apasiona a nosotros también, que es lee la Biblia. Y este tema, pastor, me gusta mucho que usted siempre en sus redes hace énfasis, lee la Biblia, lee la Biblia. Y pareciera como que todos los cristianos sabemos, ¿no?, que necesitamos leer la Biblia, pero no todos la leemos, pastor. Y me gustaría saber un poquito de su historia, del por qué es tan apasionado en leer la Biblia. Uh-huh. Esto se remonta cuando yo tenía 16 años, para 17, donde Dios, yo conocí el Evangelio a los 8 años aproximadamente, pero no tenía en claro todo lo que eso significaba hasta después de pasar por la adolescencia, que fui confrontado por el que es mi mejor amigo y que es pastor también. Si vos sos creyente, vos lees la Biblia, cómo te conducís, y eso fue como un shock para mí, de manera que eso fue el 27 de octubre de 1982 y el 28 de octubre de 1982, está marcado en una Biblia antigua que la debo tener por ahí. Yo comencé la lectura de la Biblia con tanta necesidad y con tanto quebranto que yo recuerdo que llegué hasta el capítulo 35 o 37 de Génesis ese mismo día. En mi lectura yo no podía parar de leer la palabra de Dios y a partir de eso comenzó un proceso de años hasta el día de hoy. Los primeros años de mi caminar, desde quizá 4 o 5 años, yo leí la Biblia 2 veces por año. En 6 meses terminaba y comenzaba de vuelta. Llevaba la cuenta de la lectura, para mí era importante, y bueno, después ya a partir de 4 o 5 años después ya la leí. Hasta ahora que tengo 60 años estoy leyendo la Biblia todos los días, y todos los años. Entonces no llevo la cuenta, pero han sido muchas veces. Y así comenzó mi peregrinaje, por así decir, con la Biblia, con la lectura de la Biblia. Debo decir también que yo estaba rodeado de personas que amaban la Biblia, del pastor que yo tenía, un misionero que amaba la Biblia y conocía la Biblia y marcaba su Biblia y predicaba y vivía su Biblia. Entonces, esto no salió de la nada también, ¿no? Sobre el Espíritu Santo, por supuesto, pero también a través de ejemplos que uno ha tenido, y que siempre vamos a tener ejemplos, y gracias a Dios por eso, ¿no? No somos los únicos, no somos inventores ni originarios de esto. Así que así es como comenzó eso. Quizás me perdí en algo la pregunta, o eso es la pregunta. ¿No? Está bien. Ahí está. Así fue. Así fue que comenzó. Sí, súper bien, pastor. Importante esto que nos dice de estar rodeado de personas que también gustan de leer la Biblia y de amarla. Entonces, pero los cristianos, ¿por qué necesitaríamos leer la Biblia, pastor?
Yo diría básicamente porque la Biblia es la única autoridad normativa para el cristiano. No hay otra cosa. No es el único lugar en que Dios actúa, por supuesto, pero la Biblia es la autoridad normativa donde Dios se ha revelado a nosotros. eh, y la providencia, la creación de Dios y todas estas cosas son un eco de la Biblia, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios es la que declara para nosotros la voz de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, uno tiene que alimentarse no de la periferia, sino que tiene que alimentarse y necesita la Biblia. Bueno, la alimentación es otro tema aparte, pero la lectura de la Biblia, lisa y llanamente, es porque es la autoridad, la única autoridad que nosotros tenemos. Y si podemos descubrir la revelación general de Dios en la creación y que la observamos y la disfrutamos, cuanto más la revelación especial de Dios, que es la Biblia, en la cual Dios invirtió y concentró lo más importante de su creación, la historia, en este libro y nos ha revelado su voz. Si bien un día emite palabra otro día, como dice el Salmo 19, tenemos la palabra directa aquí en la Biblia y yo necesito leerla. Necesito la Biblia, necesito la revelación de Dios. Eso es muy importante y por eso la necesitamos, especialmente porque aquí Dios reveló lo más importante, que es cómo nos redime a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Y justo eso que a veces perdemos de vista, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de leerla? Y qué hermoso escuchar esa sed que Dios le dio por estar leyendo la palabra. Y seguramente ha visto transformación, cambios a través de estar leyendo la palabra, que creo que eso es también parte de por qué también la necesitamos leer. Y pensando también en lo que estaba compartiendo, Pastor, ¿qué diferencia cree que hay entre leer la Biblia ocasionalmente a tener una disciplina en eso? Y cuando digo disciplina, no me refiero a que el fin sea tener la disciplina, ¿verdad? Sino el fin sea leer la Biblia. Pero ¿qué diferencia hay entre esta forma de leer la Biblia, digamos? Con una ilustración muy práctica, es la misma la diferencia entre comer cuando uno tiene ganas y comer todos los días. El que come cuando tiene ganas no muere de golpe, va muriendo de a poco. Pero el que come aun cuando no tiene ganas, se disciplina y por lo general a veces no tiene tanta ganas de comer. Yo soy súper para comer, soy bastante funcional. Yo si puedo agarrar un sándwich, comer y salir y seguir haciendo cosas, bien, porque va con mi personalidad. Pero la realidad es que yo necesito comer y me tengo que sentar. Y cuando me siento a comer, empiezo a disfrutar cosas que, aunque no las consideraba, ahora sí, los olores, el sabor, el tiempo. Ese tiempo especial es diferente a una pasada. Entonces, a veces uno no tiene ganas de leer precisamente y es cuanto más lo necesita, ¿no es cierto? Y todos sabemos que las personas que están, muchas veces personas moribundas o que comienzan a padecer situaciones que quizás les lleven a la muerte, son personas que pierden el apetito. Entonces yo diría que básicamente es eso, ¿no? Uno tiene que pensar que la Biblia misma se describe como alimento. Entonces, ya eso podemos sacar un montón de figuras interesantes para considerar y aplicar a nosotros. Y una es esa. Nosotros comemos todos los días. De hecho, Cristo usó el ejemplo. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puso lo más básico de la alimentación humana, que es el pan de cada día. Y nos enseñó a orar por eso también. Lo puso a la altura de la lectura, como diciendo, bueno, si no te olvidas de esto, no te olvides de esto otro. Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice en el sermón, en la oración, el Padre Nuestro. Entonces yo digo, bueno, el pan espiritual de cada día, dámelo hoy, pero yo tengo que ir a buscarlo. Dios no me pone el pan en la boca para comer.
y Dios no me pone a mí la Biblia adelante para que yo la lea, yo tengo que ir y tengo que buscarla. Entonces, básicamente, para que recuerden, la diferencia entre la disciplina es importante, no es un legalismo, claro que no, pero la disciplina es importante porque genera un apetito espiritual, porque nosotros sabemos que tenemos un horario circadiano, ¿no es cierto? Cuando uno se despierta, cuando uno se duerme, tiene tantas horas, me despierto siempre a la misma hora y no puse la alarma, ¿qué pasó? Porque uno se va acostumbrando a eso. Y lo mismo pasa con la lectura de la Biblia. Cuando uno empieza ese proceso horario circadiano bíblico, uno se levanta y dice, hoy necesito, esto es lo primero que hago. Y bueno, después vienen otras cosas que sé que hay algunas preguntas que vamos a ver, pero necesitamos comenzar con eso y eso va produciendo una cadena que va girando y me va ayudando. Después nuestra propia pecaminosidad nos muestra que a veces comemos sin saborear, ¿verdad? Pero eso es para otra pregunta. Pero la realidad es que crear el hábito hace que nosotros recordemos que así como comemos todos los días, nosotros necesitamos la Biblia todos los días. Y Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El cuerpo se muere, el alma es para siempre. Y Dios guarda mi alma con la escritura. Así que al leer la Biblia, lee la Biblia. Amén, pastor. Y es evidente, nosotros lo que te seguimos desde hace años, pastor, es evidente el amor que tienes por la palabra, la pasión que tienes también por leerla, y no solamente por leerla y predicarla en tu iglesia, sino compartirla con la gente que está alrededor tuyo. Hemos tenido la bendición de conversar contigo en muchísimas ocasiones y siempre nos vuelves a la Biblia, siempre, pastor, y eso es algo que admiro y que reconozco en ti, porque eso da evidencia de que vives la Biblia, de que vives en la Biblia y que vives la Biblia y la hablas todo el tiempo. Entonces eso es maravilloso, pastor, y de mucho ánimo seguramente para tu iglesia local que pastoreas, pero también para los que estamos a la distancia y te seguimos, pastor. Hace años que te conozco, siempre has hablado acerca de seguir un plan de lectura bíblico, de que seamos, como bien dijiste, diligentes en tener esa disciplina. ¿Recomiendas los planes de lectura y cuál recomendarías más, pastor? Bueno, sí, y cuidado. Te voy a dar un ejemplo. Me gustan los ejemplos gráficos. Nosotros estamos terminando de construir no, voy a decir primero esto. Voy a decir cómo es. Sí. Es que tiene que ser como un andamio, no un fin en sí mismo. Nosotros estamos terminando de construir nuestra primera fase del salón en Villa Regina, porque yo vivo en General Roca, donde también la iglesia se plantó y ya es una iglesia independiente, pero tendemos la iglesia en Regina también. Y en la iglesia estamos construyendo el salón y estamos colocando el techo, ya se está terminando todo eso. Un problema que para colocar el techo nosotros tuvimos que conseguir una estructura con andamios, hay que llevarlo de un lado para el otro, con ruedas, todo esto, y es súper importante tener eso para poder trabajar, pero no es el fin. El fin no era el andamio, por más sofisticado que sea, con ruedas y todo lo que compramos, el fin era el techo. Entonces, cuando uno se pone demasiado interesante con el andamiaje y uno olvida el fin, es lo mismo que pasa con la lectura de la Biblia. Entonces yo tengo que este plan de lectura, tengo que hacer esto, tengo que seguir y una cosa. Entonces el peligro es que un plan de lectura te convierte en el tipo de persona que conoces los versículos sin haberlos entendido, sin haberlos escuchado, ¿no? Es enorme, por supuesto, pero podés sacar para evitar sacar textos fuera de contexto. Vamos a decir así, es como la lectura, es como la predicación expositiva cuando vos vas en secuencial. Una de esas cosas es que vos sabés que va a pasar lo que dice Pablo en Hechos capítulo 20, que uno enseña todo el consejo de Dios. Entonces, un plan de lectura que te lleve a través de toda la Biblia, eso es importante. Vamos a partir de esa base, que te lleve a través de toda la lectura, toda la Biblia en un año. Y secuencial, no necesariamente Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pero que te lleve a través de la lectura. Yo uso el plan cronológico, como ustedes saben, con la Biblia, Mateo, oración,
porque lo adopté en su momento y porque me gustó ir a través de la Biblia y encontrar de alguna manera una relación entre los profetas y los reyes, entre David y los salmos, entre Hechos y las epístolas, el orden bueno, de diferentes momentos que aparecen allí, pero básicamente es eso, la lectura corrida o la lectura corrida me da un panorama, pero la lectura meditando me da el alimento que yo necesito para la palabra de Dios. Entonces, otra vez, el punto es que que el andamio no sea más importante que el fin, que el andamio no sea más importante que el techo, que el plan no sea más importante que la Biblia misma. Eso para mí pero sí lo recomiendo porque es un beneficio, ¿no? Uno, como dije, te saca de los textos favoritos y te ayuda a leer tanto Salmos como Abdías, tanto de Mateo como Filemón. Vos tenés que leer eso y no vas a pasar por alto. Yo he pasado gente que, sí, yo leo la Biblia todos los días y bueno, ¿y qué tal el libro de Habacuc? ¿Perdón? Habacuc, ¿qué Habacuc? Bueno, te lo vas a encontrar en el cielo cuando llegue, te va a preguntar si leíste su libro. Entonces, eso es básicamente, hermanas. Sí, recomiendo con esa condición, que uno tenga que tener cuidado. ¿Tá? Y si quiere leer 3 capítulos por día, eso es diferente ya, pero que vaya a través de un plan de lectura. Amén, y qué importante es eso, porque de repente nos distraemos con un montón de cosas y a veces regresamos, ¿verdad? Como una muleta, le decimos a los mismos pasajes o a los mismos salmos que conocemos nada más y realmente de lo que entendimos que necesitamos para leer la Biblia, el propósito y esa necesidad no se cubre solo por estar leyendo esos pequeños pasajes y digo pequeños porque usualmente es como el Salmo 23, 1, ¿verdad? Nada más. Necesitamos conocer más al Señor a través de su palabra y en esa misma línea, pensando en lo que seguramente ha experimentado y sigue experimentando mientras Ujú. está en este mundo, ¿qué es lo que pasa en la vida de una persona cuando empieza a leer la Biblia todos los días? ¿Qué es lo que va a suceder en su corazón y cómo otros van a poder admirar que realmente estaba en la palabra? Y esto no lo digo de manera, justo como decía, de que se tenga que ver fruto casi que al cerrar la Biblia, ¿verdad? Pero Sí, sí, entiendo. progresivamente se va viendo que ha estado tiempo con el Señor, porque estando en su palabra es tiempo con Él, ¿verdad? Sí. Bueno, Ujú. yo diría, se van a cansar de los ejemplos, pero yo los voy a dar. Yo diría que la diferencia, o lo que pasa cuando una persona empieza a leer la Biblia es esta, es mirar así o mirar así. Cuando uno empieza, cuando uno no lee la Biblia, eh, o la lee cada tanto, no ve las cosas con claridad, pero cuando uno se pone la Biblia, la cosmovisión cambia, es la lente de Dios, es el oftalmólogo el oftalmólogo divino que nos coloca a nosotros los lentes y nosotros comenzamos a ver la vida de otra manera. Especialmente porque entendemos que el plan redentor de Dios en la Biblia es la redención y finalmente la cruz está allí. Y la cruz, como yo prediqué el domingo, la cruz es el centro de partida de donde salen, es como la central eléctrica de donde salen todas las demás cosas en la vida. Y yo voy a entender un cáncer, ¿no, Carla? Voy a entender la pérdida de un ser querido, voy a entender cómo criar a mi hijo, voy a entender cómo amar a mi esposo, cómo amar a mi esposa, voy a entender a través de la cruz eso y eso continuar leyendo y no solamente viéndolo de manera preposicional a través de epístolas, pero verlo a través de ejemplos en la escritura de cómo hombres y mujeres piadosos que tuvieron contacto con Dios, como leí esta mañana, Ana, tremendo.
cuando fue de vuelta a orar, llegó a la presencia de Dios y recién ahí fue su oración. No fue enseguida que nació Samuel, sino cuando lo destetó y lo llevó. No se olvidó de nada, pero su cosmovisión había cambiado y llegó a expresar, fue la primera persona que dijo, llamó a Dios Jehová de los ejércitos. La persona que dijo, las columnas, habló de las columnas de la tierra, dio el panorama de lo que va a ser todo el primer libro de Samuel. Esa es la mujer que estaba atribulada y que fue a la presencia de Dios. Yo creo que eso pasa, creo que ocurre lo mismo. Y uno, obviamente, ese cambio ocurre también porque la Biblia nos va transformando a nosotros y nosotros estamos abandonando pecados y nosotros estamos en forma pasiva y en forma directa también cuando dejamos cosas y comenzamos a practicar, pero pasivamente porque empezamos a ver y a manejar las cosas a través de lo que entendemos por la Biblia y por ende dejamos de conducirnos de una manera que era incorrecta. Y eso necesitamos diariamente eso, porque nuestra vida mientras caminamos con el Señor, los días de nuestra vida están contados, dice la palabra de Dios, y esos días contados, de los cuales yo debo traer a mi corazón sabiduría, es a través de la Biblia, esa sabiduría viene. Entonces, ¿cómo yo puedo descuidar la Biblia un día cuando sé que ese día Dios puede tratar con mi alma y puede tratar con una situación, ya sea con una tía, con un vecino, con la situación de la iglesia, con mi propia alma, con una circunstancia que voy a atravesar, como la que compartimos antes fuera de cámara de este joven que fue robado y había leído luego las citas de Matthew Henry, ¿no? Son cosas increíbles y la Biblia es un espejo y el espejo no miente y nosotros es como una fotografía. Cuando nosotros no vemos una persona por tiempo, tenemos la imagen de la fotografía. Pero si la hubiéramos visto todos los días, hubiéramos sido más cuidadosos, hubiéramos visto los cambios. Y eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Puede incomodarnos un poco, pero es lo que necesitamos. El espejo de la palabra de Dios. Y es como nos cambia todos los días, cómo nos va transformando, cómo nos va guiando. Bueno, me extendí mucho, pero nada, eso es. Qué belleza eso que nos compartes, Pastor. Es que de verdad que la palabra del Señor es completa. O sea, bien dice el Salmo 19, ¿no? Que nos transforma el alma. Y es como, ¿cómo no? Si queremos ser transformados, ¿cómo no ir a la palabra y estar en ella? Eh, Gracias al Señor porque ha puesto en nuestros corazones, y sí que de muchas mujeres también, el anhelo de estar y de permanecer en la palabra, porque eso viene del Señor, ¿no? Y nosotros de verdad, queremos animar a las mujeres a que vayan a la Biblia, a que la lean, a que la estudien, a que estén ahí y que no estén, como dijiste tú, pastor, solamente en algunos, no solamente en los salmos, no solamente en Mateo, sino toda la Biblia. Necesitamos toda la Biblia para nuestra vida diaria, pastor. Y creo que compartía contigo ayer, hablaba contigo ayer acerca de por qué necesitaríamos entonces, pastor, las historias de la Biblia. ¿Por qué necesitaríamos toda la Biblia y no nada más conocer el Nuevo Testamento? Porque sé de algunas personas que dicen, bueno, pero pues nosotros ya vivimos en la gracia, ya vivimos después de Jesús, o sea, como que la historia no es tan necesaria que la conozca, por eso no van a Abdías, por eso no van a Habacuc y se han estacionado en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué nosotros necesitaríamos el Antiguo Testamento, pastor? O las Bien, historias. bueno, nosotros no podemos ir saltando de un lado para el otro, porque una de las cosas que hacemos es cometemos el error de buscar a veces confirmación en nuestra lectura, ¿no? La lectura del Antiguo Testamento es como el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento encubierto, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado, por decir de alguna manera. Pero nosotros podemos cometer el error de desconectar el libro o la porción. Estamos hablando de errores básicos, ¿no? que cometemos, y es desconectar nuestra lectura de un contexto. Lo mismo que pasa con un pastor que está predicando sin su contexto una historia, lo mismo pasa con la lectura de la Biblia si uno no está leyendo dentro de su contexto, ¿no? O tomar porciones demasiadas pequeñas de un libro que nos lleva a tener, obviamente, aplicaciones incorrectas, ¿no? O en vez de entender lo que
lo que me está tratando de decir el autor o está tratando de decir a los receptores originales, estar aplicando inmediatamente o confirmando algo que yo creo que estoy buscando una confirmación para mi vida por medio de la lectura, entonces lo leo con esa intención. Me estoy equivocando, porque yo tampoco puedo obedecer a lo que el texto no me está diciendo, yo tengo que obedecer lo que Dios me está diciendo, y eso es peligroso, ¿verdad? Entonces no veo por qué nosotros ignoraríamos una parte de la Biblia o le daríamos prioridad a una parte de la Biblia por encima de otra. No estoy diciendo que todas comuniquen la misma, pero sí estoy diciendo no podemos darle más prioridad a una que otra porque no sabemos con qué Dios nos va a hablar y con qué Dios nos va a confrontar. Así que yo diría que un libro lo comenzamos a leer desde el principio. Hay algunos autores que dicen, usted puede comenzar a leer este libro por el capítulo que quiere. Bueno, ha organizado el libro de esa manera, pero yo creo que Dios no ha organizado la Biblia así. En el principio Dios es lo que tenemos que hacer y ir a avanzar, ¿no? Para cuando lleguemos a Juan, muchos meses después, nosotros digamos, esto me suena a Génesis 1, está buenísimo, ahora es otro principio. ¿De qué trata este principio? ¡Wow! El principio de cómo Dios finalmente me redimió y me dio una nueva creación. Así que hay que leer los libros, hay que leer la historia completa y no tenemos que cometer el error de saltearnos alguna parte. Así que sí, leamos toda la Biblia, leamos en orden. Amén. Y justo con eso último que acaba de decir, que precisamente por a veces estar leyendo pedazos o aquellos versículos o pasajes que estamos acostumbradas porque ya los entendimos, podemos caer en comprender toda esa historia de redención y encontrar joyas de lo que el Señor ha dicho en otros pasajes, ¿verdad? Entonces, sin embargo, al hacer esto, seguramente cometemos errores, ¿verdad? Cuando estamos leyendo la palabra. Entonces, ¿qué errores considera que cometemos por leerla de esa manera o por cualquier otra forma en la que nos acostumbramos a acercarnos a la palabra? ¿Qué errores considera que pudieran ser relevantes para nosotros escudriñar nuestro corazón también, ¿verdad? Un poco para profundizar en lo que hablamos recién, y para mí y está bueno volver a hacer énfasis en esto, es el hecho de que nosotros no leemos contextualmente, no leemos la Biblia en su contexto. Nosotros sacamos, y vuelvo a citar a Hechos 20, cuando el apóstol Pablo dice, os he anunciado todo el consejo de Dios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en Lucas 24, cuando los discípulos en el camino a Maús y luego que el Señor partió el pan, después se hablaban unos a otros, decían, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Y ese abrir las Escrituras lo sabemos cómo Cristo lo hizo, porque los versículos anteriores nos dicen, Cristo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las Escrituras, les anunció lo que de él decían. Entonces, y ellos después dijeron, wow, ardía nuestro corazón. ¿Qué mejor cosa? Yo no quiero ir a una película, a un cine y ver una película, o hace rato que no voy al cine. Me gusta mirar las películas en mi casa, pero no quiero la película por la mitad, no quiero que me den a la mitad de la película. Yo quiero ver cómo empieza, cómo lleva la trama y todo esto. Y Cristo hizo esto así. Pablo en Hechos 17 en Tesalónica, Lucas es muy claro a través de dos palabras, dice, Pablo decía él, este es el Cristo que yo os anuncio, pero fue a través de la Escritura, exhortaba, demostraba con la Escritura. Yo quiero eso también, yo quiero lo que Pablo hizo con gente que luego llegó a decir, no tengo necesidad de hablar nada, porque ustedes ya lo dicen todos los tesalonicenses, eran personas que habían ido a través de la Escritura. Entonces, Pablo evitó ese peligro, nosotros también debemos evitar ese peligro de estar picoteando por todos lados y mantener un orden, ¿verdad? Y no salirnos de lo que el autor ha dicho y especialmente no sacar de contexto algo y conocer bien la historia completa y no tener como cuando uno va a la heladería y dice, ¿qué sabor es este? ¿Qué sabor? Y le da una cucharita y toma uno y después toma otro. No, bueno, dame un helado. Yo pido un helado dulce de leche siempre,
y un solo sabor para disfrutar el sabor del dulce de leche. Entonces yo quiero el libro completo, quiero la idea y no puedo, y tengo que tener cuidado, entonces en ese sentido, avanzar de esa forma y no cometer el error de sacar de contexto. Yo creo que es lo más relevante, porque sacar de contexto va a hacer que mi práctica tampoco sea adecuada. Y nosotros sabemos que hay muchas iglesias que dicen basarse en la Biblia, pero tienen prácticas o una ortopraxis basada en una mala ortodoxia por haber tomado un libro fuera de contexto y hablar de los gigantes de tu vida, porque David derrotó a Goliat y no tiene nada que ver con ese tema, ¿no? Entonces, algo así, hay que tener cuidado. De acuerdo, muy de acuerdo. Y, pastor, sabemos que has escrito, bueno, que tienes toda la vida, ya nos contaste, leyendo la Biblia y leyéndola constantemente. Y también sabemos que has escrito, de acuerdo a lo que lees, en tu día a día has escrito devocionales y has escrito un libro precioso, Biblia, Mate y Oración, un libro devocional en el que pues plasmas ahí, nosotros lo hemos leído, pastor, y plasmas ahí lo que el Señor dice, o sea, esos devocionales hablan del Señor y su obra, y es maravilloso. ¿Tú ves, pastor, en los devocionales algún riesgo de que nosotros los usemos o también como escritor tú los recomiendas que llevemos un libro devocional a la par de nuestra lectura de la Biblia? ¿Cómo lo ves Okay. tú? Bueno, ¿muestro mi libro? Lo tengo acá. Sí, sí, adelante. Biblia, mate y oración. Va a haber que explicar lo que es el mate, pero bueno, ahí está. Yo diría que, y ese es el propósito de este libro, que no pensé que iba a ser un libro, pero finalmente surgió, gracias a Dios, es ayudarte a entender lo que el texto dice, no reemplazar el texto. Cualquier libro devocional. Yo creo que hay devocionales excelentes y que son buenísimos. Morning by Morning, de Morning and Evening de Spurgeon, ¿no? El Valle de la Visión, también de los puritanos, son oraciones puritanas, o Oswald Chambers en Pozo Supremo, Manantiales en el Desierto. Hay tantos libros devocionales, pero tiene que llevarme a la Biblia, no a funcionar como estoy haciendo mi devocional, palabra muy de antes, ahora quizá no se usa tanto, pero finalmente lo único que hacen es leer un libro porque leyeron un texto. Por eso en Biblia, Mate y Oración, lo que está incluido detrás es el plan de lectura cronológico. Pues se supone que la persona está leyendo su Biblia y no simplemente un texto. Entonces, me parece a mí que puede ser que funcione como una voz mediadora que nos ayude, pero lo que más importante es que me lleven especialmente al texto, que el devocional me ayude a comprender el texto, eh, que me ayude a cruzar el puente, ¿verdad? Que no me deje en la mitad del puente, que me ayude a cruzar el puente entre lo que estoy leyendo y lo que aplico a mi vida y no quedarme en la mitad. Así que ese es el papel de un devocional. Nunca la voz final, nunca la autoridad principal, nunca el reemplazo de lo más importante que es la palabra de Dios. Y es más, puedo decir que no necesitamos un libro devocional para crecer en nuestra vida espiritual. De ninguna manera lo necesitamos. Pero está bueno que aprovechemos los recursos que Dios nos ha dejado. No quiero decir algo teológicamente incorrecto, pero si me equivoco, pues me corrijo, porque eso está bueno, pero cuando Pablo dice tráeme los libros, mayormente los pergaminos, entiendo que los pergaminos tienen que ver con la escritura, y los libros pueden ser otra cosa. Así que Pablo también lo tenía en cuenta. Al final de su vida dijo, todavía lo necesito, me hace falta. Así que tráeme el abrigo, pero también tráeme eso que me hace falta. Qué Y, hermoso eso que dijo, amén, amén. y pensando también en los devocionales, pastor, yo también he leído algunos, El Valle de la Visión,
lo he leído también. He leído también el de Paul Tripp, de Nuevas Misericordias cada mañana. Y he leído también otros devocionales que, como dijiste, sustituyen el texto, pastor. O sea, usan algún versículo para hacer el devocional y lo último que encuentras en ese escrito es a Jesús o a Dios. O sea, no lo encuentras ahí. Entonces creo que también debemos ser sabias nosotras y discernir cuando leemos un devocional y que nos demos cuenta si es un libro que de verdad habla del Señor y que nos lleva, como dices tú, ese puente a ir a la Biblia, a querer saber más. O sea, ya leí este devocional y quiero saber más, quiero de verdad encontrar al Señor en la palabra y no que nos lleve a nosotras, ¿no? Que se trate de ti como persona. Que no está mal, obviamente, el dar aplicaciones a tu vida y que lo puedas vivir también, pero creo que hay una diferencia entre aplicarlo o que se centre en ti, esos Claro. devocionales. Y entonces ahí yo creo que sería un punto importante a tomar en cuenta. Cuando veas un devocional, si no habla de Jesús, si no habla de Dios, si no te lleva a la palabra, quizás no sea bueno que lo continúes leyendo. Pienso. Claro, porque uno puede tener, perdón, algo simplemente motivacional y lo único que nos va a motivar correctamente es entender el texto. Puede haber una aplicación, pero que yo sepa que surge de ahí, ¿no? Que es que uno lo exprimió más y salió, tiene el mismo sabor, quizá más concentrado, pero es del texto y no es simplemente algo que a mí me pareció. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Eh, ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Dijo el Señor Jesús. No, ¿qué te dijeron, Señor? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Sí. Qué, qué importante es recordar eso, porque de verdad nuestra tendencia es siempre ver qué hay para mí ya. Y quiero Ujú, saber cómo encuentro en la Biblia rápido la solución a mi problema o que me haga sentir bien en ese momento, lo cual, como decía Carlita, tampoco está mal en sí, pero como que son solo pequeñas como curitas externas, porque lo único que realmente nos ayuda es conocer más quién es el Señor, su carácter, para nosotros poder contemplarlo a Él durante ese día que tal vez estamos con desánimo o aún estamos con alguna situación que no se ha resuelto y que eso nos tiene intranquilas, con ujú. incertidumbre. Entonces, creo que es ahí cuando comprendemos que esas píldoras de tú puedes o Dios te ama y tú vas a salir adelante, no, no bastan, ¿verdad? Y creo que también es valioso cuando compartimos de nuestra lectura con otras personas, ¿verdad? Con otras mujeres, Ujú, con otras sí, hermanas. ujú, Y tanto es valioso cuando tenemos ese tiempo con el Señor leyendo, hablando. Yo a veces abro la Biblia y le digo, bueno, a ver, Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy acerca ujú. de ti? Pero también es muy valioso poder leer con otras hermanas. Entonces, cómo nos puedes decir cómo es tu apreciación de leer a solas o con alguien más? ¿Cuál es el valor en ello? ¿O cada quien debería de leer solito nada más? Ok. La lectura a solas es para mí irreemplazable. Es como hablamos antes. Uno no come por otro, no come de a dos o no participa en la comida, sino come a solas. Tiene que comer, alimentarse a solas para poder seguir creciendo y aprendiendo, ¿no? Pero no está mal la lectura que uno pueda tener con otra persona, nunca está de más, pero nadie puede sustituir el encuentro personal, ¿no? La lectura comunitaria en familia, obviamente, el devocional familiar, el poder compartir con otros, pero puede ayudarnos porque uno puede tener algunas aplicaciones que uno no ha visto, lo que uno descubre por sí mismo y lo que uno descubre por otro, siempre que no se salga de contexto. Pero lo ideal es tener las dos cosas, la intimidad personal, la lectura personal y la riqueza de la lectura compartida. Puede ser, yo particularmente no he leído nunca la Biblia compartido con otros.
No es que no lo hemos hecho con la familia, con los niños, pero la realidad es que nosotros estamos leyendo, yo leo por mí mismo y eso es lo que animo a los hermanos a hacer. Porque a veces, si se concentra solamente en una persona, vamos a leer, leemos la Biblia juntos, a veces uno no puede, entonces, no, porque yo la leo con el otro, entonces vamos a esperar, y finalmente no lee la escritura. Y todos sabemos que no necesitamos, Dios trata con cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a lo que necesitamos, como Dios nos ve, nuestros pecados, nuestra necesidad de crecimiento espiritual, de reflejar a Cristo. Y para eso yo necesito leer personalmente, porque Dios tiene un trato para conmigo, ¿verdad? Entonces, creo que, vamos a decir, yo creo que es absolutamente razonable y comprensible el hecho de saber que leemos, tenemos que alimentarnos personalmente. Y luego sí, vamos a compartir una comida todos juntos y compartimos. Y ver, yo le siento este gusto. No, pero viste que tiene, me parece que tiene nuez moscada. No, me parece que tiene un poco de tomate. No, me parece que, qué rico, no lo había notado. Bueno, eso es, no hay forma de evitar ese tipo de conclusiones, ¿no? Así que, bueno, primero lectura a solas, segundo, si es posible, si surge, una lectura juntos, como familia o como quiera llamarse, ¿no? Y hemos compartido contigo también, pastor, y creo que es parte del vivir en la palabra y de vivirla también, porque no es como que necesario que, mira, hoy leí Primera de Corintios tal y vi tal cosa. No es tan así siempre, que se da el espacio y el tiempo para compartir justo lo que acabo de leer y eso. Sí, pero si vivimos en la Biblia, obviamente lo que vamos a compartir con otros, pues va a ser de la Biblia. Hablando contigo antes de empezar esta grabación, pastor, veíamos cómo lo vives, lo hablas y conocemos a personas que lo hacen también, o sea, y nosotras anhelamos también que lo que hablamos sea la Biblia, o sea, a lo mejor no vamos a decir versículo tal, capítulo tal, página tal, pero lo que estás hablando sí es la Biblia y eso ya es de verdad una bendición que otros puedan o que podamos escucharnos hablar la Biblia todo el tiempo, pero para eso pues es necesario vivir ahí, ¿verdad? O sea, habitar en la palabra y leerla constantemente, si no es que siempre, como nos has animado, pastor. Entonces, pero, ¿y qué pasa, pastor, si leo la Biblia y no la entiendo? O sea, mira, tengo 25 años de cristiana, 26, que el Señor me encontró. ¿Y qué tal si todavía leo? Y bueno, seguro, leo algunos pasajes y no los entiendo, pastor. ¿Qué me aconsejas? Diría que se sientan tranquilos porque yo hay algunos pasajes, unos cuantos pasajes que leo y no los entiendo. Necesitamos tener un amigo teólogo. Yo cuando no entiendo algo, siempre vengo contigo o con Susana. No encuentro, no sé qué dice este pasaje. Entonces, Y, pero bueno, perdón que te y bueno, interrumpa. no, y algunas veces para estar responderte yo tengo que ir a investigar porque me mandas a investigar cosas y tengo que andar escudriñando yo, así que no te pienses que yo tengo la respuesta inmediata, ¿no? Pero bueno, sí, a veces uno sigue leyendo. El tema es, yo lo estoy tratando de hacer ahora y como que yo leo en digital, ¿no es cierto? Y tengo una aplicación que es Bible Reader o Olive Tree y tengo muchos comentarios ahí y a veces abro al lado a Matthew Henry para ver qué dijo de tal cosa o algún planteamiento y a veces tengo mala memoria porque tengo que volver a repasar porque hoy empecé a leer primero Samuel y Dios le dijo a Elí, me suscitaré un sacerdote fiel. Y yo pensé, pero ¿dónde está que Samuel era levita? Porque no, el Cana era efrateo, sí, efrateo es una zona, pero el Cana era levita. Después lo sabes en Crónicas cuando dice que el Cana tenía descendencia de parte de Aarón, bueno, no de parte de Moisés, y cosas así, ¿no? Entonces, tengo que seguir leyendo, porque en algún momento voy a encontrar, primero voy a encontrar la respuesta en otro pasaje, ¿no? Pero puedo hacerme preguntas para saber si estoy leyendo por rutina o Dios me está transformando. ¿Está cambiando algo en mi vida? ¿Está cambiando mi vida de oración? ¿Está cambiando algo de mi carácter?
en mi trato con alguien, cómo reaccioné con otra persona, me incomodó algún texto que estuve leyendo, o me pareció que me confirmaba algo con tranquilidad en mi corazón de algo que estaba orando y que estaba aprendiendo. Yo les voy a dar un caso de esto, que hoy día lo digo y esto fue providencia del Señor, porque no puede ser que pasó algo así, porque no tenía nada que ver con la interpretación de la Escritura. Pero años atrás, cuando fuimos a Uruguay con mi esposa, con mi nena de 2 años y mi niño de 6 meses, ¿no? Los dos primeros, yo fui a Uruguay porque me habían invitado y yo no sabía si era el lugar que Dios nos llamaba, porque nos habían invitado. Pero yo estaba leyendo mi Biblia todos los días, porque ese era mi hábito. Así que estaba sentado en el living de la casa en Uruguay. Ustedes saben que es la República Oriental del Uruguay. A los uruguayos se les llama los orientales, ¿no? Son los orientales. El himno dice orientales, la patria y la tumba. Viví 16 años de ahí. Mi hija menor es uruguaya. Y yo estaba leyendo, y Señor, ¿qué vamos a hacer? Así que leí, me abrí la lectura, me tocaba ese día leer Génesis. Leí Génesis 29, dice en la versión Reina Valera 60, y siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Yo dije, no, esto no puede ser. Pero ese texto, que no eran los orientales uruguayos, pero ese texto para nosotros fue una confirmación, y realmente Dios confirmó nuestro ministerio en Uruguay. Cuando yo lo compartí en años, hubo gente que se burló, incluso se burló, otros se reían, y a través del tiempo yo me di cuenta que, bueno, no era una interpretación del texto, pero Dios fue bueno en guiarme y yo obedecía la palabra, y eso bendijo el ministerio y siguió nuestros pasos hasta ahora. Entonces, la rutina sin transformación produce una sensación simplemente de cumplimiento. Y uno tiene que evitar ese hecho. Pero a veces pasa. Yo leí o me apuré a terminar porque son los capítulos que tengo que leer por día. Y hay mucho de eso. Yo digo, quizá de 100%, cuando llegue a la presencia de Dios, Dios me va a decir, mira, 50, si leíste 200 veces la Biblia, mira, en realidad la leíste 50, porque las otras 150 tuviste, no, te estaba corriendo una carrera, ¿no? Pero si cuando yo leo la Biblia me incomoda, me hace algún cambio, yo estoy realmente teniendo un cambio. Y si no, tengo que esperar o preguntar, y que realmente me produzca hambre a mi corazón. Yo tengo que tener hambre. Y eh, hay un aspecto muy importante de que si realmente la persona no tiene ninguna transformación en ningún tipo, yo tendría que examinar más a profundidad, decir, bueno, ¿soy un religioso o soy un salvado o salvada? Porque puede pasar, ¿verdad? Hay mucha gente dotada que ha leído la Biblia y no eran nacidos de nuevo. Pero vamos a dejar eso para segundo plano, ¿no? Yo diría que nada, a veces tengo que sacar las cosas. Yo reconozco que muchas veces esto me ocupa un momento, entonces tengo que dejarlo de lado, dejar de lado el celular y cualquier otra cosa, y vamos a charlar y vamos a escuchar al Señor. Y a veces la rutina hace que yo empiece con mi celular antes de que empiece con mi Biblia. Y eso hay que cambiarlo. Así que saquemos todas las piedras primero, antes de decir no entiendo o no estoy leyendo por leer. Saquemos todas las piedras, todas las cosas que ocurren, ¿no? Y te leer con atención. Yo ayudé en la traducción de un pequeño librito que publicó Nedelka sobre el hábito de la lectura de la Biblia, de Thomas Watson, que es fabuloso, ¿no? Y una de esas cosas es eso, leer con atención. Así que, sí, lo tengo por ahí el librito, chiquitito. Pero bien, eso es. Y son de esos libros valiosos también, ¿verdad? De esos libros que aunque sean pequeños, de estos puritanos que amaban tanto la palabra y la tenían tan en el centro de su vida, eh, aunque sean pequeños, tienen tantas cosas hermosas que decirnos y cómo ellos veían al Señor. Pero eso es otro tema seguramente. Pero ya para ir terminando, Pastor, y en la misma línea que está diciendo, ¿cómo animaría a alguien que se siente hoy desmotivado, seco, digamos, espiritualmente?
eh, probablemente no ha cultivado ese hábito, o tal vez sí, porque pues seguimos siendo humanos en este mundo caído, ¿verdad? Pero ¿cómo lo animaría para volver a la palabra, para regresar a la palabra y encontrar ahí al Señor? Que se siente con la Biblia abierta y que lea, porque difícilmente se va a curar eso con más esfuerzo de, de otra índole que no sea la lectura. Dios le dijo a Moisés, escribí esto para los reyes. Se va a sentar, va a escribir una copia de esta ley con su propia mano y va a leer en él todos los días de su vida. Y el propósito es bien claro, dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. La falta, la sequedad, la desmotivación no es otra cosa que una irreverencia ante alguien como Dios, ante quien Isaías dijo, yo soy un hombre muerto. Juan cayó de rodillas, Moisés también, Josué también, Daniel también. No es posible que nosotros tengamos un hábito de sequedad espiritual y desmotivación, es porque estamos concentrados no tanto en el autor, sino en lo que quiso decir el autor, y el autor está a gritos diciéndonos, mi propósito es que me conozcas a mí. Dios ha prometido que su palabra no vuelve vacía, sino que va a ser prosperada. La Biblia no es un libro de autoayuda, que nosotros lo tocamos y ya está, ¿no? Una varita mágica. La Biblia es la revelación del Padre, es una carta de Dios para nosotros. Y una de las cosas preciosas y que decían los puritanos es que cuando nosotros oramos, lo leí justo ayer en el libro de Vicky, decía que tenemos que ir como vamos a un amigo, porque tenemos una relación de amistad. Nosotros no vamos a ganar ningún mérito en eso. Y el salmista dijo en el libro, en el capítulo más largo de la Biblia, del libro más largo de la Biblia, que es sobre la Biblia, el Salmo 119, dijo, estoy como el odre al humo, estoy seco, vivifícame. Esa es la oración, vivifícame, estoy seco, estoy mal, si no estoy bien. Si Dios ya sabe cómo estamos. Pero yo le tengo que expresar a Dios. No, estoy seco, estoy leyendo, pero lo peor que puedo hacer es dejar de leer, porque Dios me va a vivificar por su palabra. Vivifícame con tu palabra. Vivifícame con tu voz. Yo puedo ver un montón de cambios. Puedo ver que los huesos se juntan, que los tendones están allí, que todo esto, pero hasta que ese valle de huesos no tiene la voz de Dios. Profetiza, hijo de hombre, profetiza el día del Espíritu, y Espíritu de Dios sopla de los cuatro vientos hasta que no pasa eso. Yo tengo que pedirle eso a Dios. Señor, profetiza tu Espíritu sobre estos huesos secos, porque tengo todo, tengo los tendones, tengo los músculos, tengo los huesos, pero sigo siendo un pobre sin vida. Necesito que me vivifiques, vivifícame con tu palabra es la verdad. Y así que no hay otra cosa. Y ese proceso de desierto es bueno a veces, no siempre los procesos de desconexión, de sequedad son malos. La traeré al desierto y la llevaré al desierto y la traeré a mi corazón, Dios dijo en el libro de Oseas. Y los desiertos son buenos a veces para acercarnos a Dios, para que clamemos, Dios, Dios mío, mi alma tiene sed de ti, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿En qué otro lugar voy a tener sed? Entonces, Dios sabe que lo necesitamos. Bueno, nos pone en un proceso de sed para ver si realmente tememos a Dios y le buscamos. Así que, nada, hay que sentarse y hay que leer. Como uno tiene que sentarse, tiene que comer si quiere ser alimentado. No hay ninguna fórmula aparte de esa, de leer y de rogar a Dios y de darle a conocer, Señor, no soy lo que yo pensaba que era. Estoy seco, estoy sin ánimo, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de orar, no, pero
no se trata de mí, vivifícame, Señor. Vivifícame y el Señor no nos va a desamparar, porque al que a mí viene no le echo fuera. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y eso es básicamente lo que necesitamos. Ay, pastor, qué belleza lo que acaba de decirnos. De verdad que creo que en este mundo posmoderno a veces buscamos otras cosas para hacernos sentir bien y creemos muchas veces que esas cosas, eh, o sea, fuera de la Biblia y de ese mismo hábito de leer la Biblia, creemos que eso es lo que nos va a ayudar, pero es regresar una y otra vez a la fuente, una y otra vez. Y qué bueno fue escuchar eso para nuestras almas, tan condensado y tan profundo. De verdad, Amén. muchas gracias por recordarlo. A mí me ministró en este momento. El, Hermana, lo que Dios le dijo a Josué, le dijo, de día y de noche meditarás en él. Salmo 1, como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. No, ¿a dónde se va a ir el árbol? A dar fruto a otro lado, se queda en la corriente de agua. A su tiempo va a dar fruto, no da fruto todo el tiempo, pero amén. cuando sea tiempo va a dar fruto. Y eso Ujú. es lo que necesitamos, al lado de la fuente, al lado de eso, que nos habla de Cristo, que es la palabra viva. Y ahorita solo pensando en cómo, en cómo lo escucho hablar, a veces uno dice, voy a memorizar la palabra de Dios para guardarla en mi corazón, lo cual está muy bien, pero seguramente, no sé si es así, pero al escucharlo hablar, no necesariamente se oye como dice 1 Corintios 15:58, ¿verdad? Y tal y tal. Es un lenguaje, es una forma de hablar y qué es lo que podemos admirar hoy con este breve tiempo de conversar con su persona y probablemente la memorización es importante, pero también el estar leyendo constantemente de por sí, uno lo memoriza, ¿verdad? Esa sería su experiencia. Así le dijo Dios a Jeremías, si tú entres a sacar lo precioso de lo vil, será como mi boca. Y yo creo que eso es la necesidad, ¿no? Nuestra conversación tiene que ser como las sogas y las cortinas del tabernáculo que estaban entrelazadas con hilos de oro. Nuestra vida tiene que ser así, nuestra conversación tiene que ser con gracia, sazonada con sal, ¿no? Y tiene que ser la palabra de Dios la que regula nuestra lengua, ¿no? Jesús dijo que dio, bueno, proféticamente, abrió su oído para que supiera hablar palabras al cansado, ¿no? Y dijo el salmista, mi pluma es pluma de escribiente muy ligero. Entonces tengo que tener el Salmo 45, ahí te tengo que citar para ver el Salmo 45, pero todo eso es lo que hablamos antes, es el hábito de la lectura, no es que uno haya memorizado los textos, uno tiene que leer con su tiempo. ¿Qué hubiera sido si uno memoriza más, no? La palabra de Dios, que los puritanos nos llevan la ventaja en eso, pero necesitamos tener, llegar al punto de que Spurgeon, si no me equivoco, dijo de John Bunyan, que si uno le cortaba sus venas salía biblina, salía Biblia, ¿no? Y es lo que Pablo dijo, tiene que morar en abundancia la palabra en nuestros corazones, enseñándonos, y así nos ayuda. Así que gloria a Dios por eso. No es nada nuestro, es obra del Señor. Amén. Muchas gracias, pastor. De verdad, también a mí me ministró un montón y me anima también a perseverar en la lectura de la Biblia, a solas, por supuesto, hablarla con mis hijos, con mi esposo. Muchas gracias por este tiempo tan bello, pastor, y por compartir también de esta pasión que el Señor ha puesto en usted, de leer la Biblia, de vivir en ella y de hablarla a otros. Ha sido de verdad de mucha bendición y quiero animar también a todas las mujeres que nos ven y hombres que seguramente sé que esposos de nuestras escuchas están también presentes viéndonos cada 8 días, animarlos a buscar su libro, pastor, Biblia, Mate y Oración, que ha sido de mucha bendición para mí, para mi esposo personalmente, y sé que para muchas personas también. Voy a dejar en el video, en los comentarios, el link para que puedan adquirir su libro, pastor.
y también las redes en las que puedan, bueno, en Instagram y Facebook, donde lo puedan seguir, porque sé que será de bendición también, pastor. Yo les doy gracias a ustedes porque es un tema apasionante y porque, como dije, es la fuente de cualquier otra cosa que pueda surgir en nuestra vida, es nuestro amor por las Escrituras. Pero gracias por invitarme, por tenerme en cuenta y por darme este espacio también para poder compartir con ustedes, ¿no? Y disfrutarlo juntos. Sí, siempre bienvenido, pastor, cuando usted guste. Que si usted dice, quiero hablar de tal cosa, de verdad, aquí tiene un lugar seguro para compartir, Gracias. pastor. Es una bendición. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos a su familia, pastor, a su iglesia. Que Dios los bendiga y esperamos vernos muy pronto. Dios les bendiga a Gracias. todos. Gracias. Cuando no entiendo